¿Sí es? Sí es, ¿no? A ver. Ah, sí era. Peace and Love. Ya, a ver, ahora sí. ¿Todos tienen su libro o no? Ya. Todos tienen su libro de psicología, ¿no? ¿O no? ¿No les han entregado? Qué extraño. Sí tengo, profesor, yo.
Ahora están enviándose un archivo a través del chat, ¿no? Si no lo tienen por si acaso. Ya, hasta que se envía el archivo, está demorando. Vamos a ver acerca, ¿no? Vamos a profundizar más acerca del comportamiento humano, ¿no? Los factores biológicos de la conducta humana. Ah, factores biológicos de la conducta humana. ¿Cómo dice, pues, no, en el tema? No, los comportamientos humanos determinan todos los patrones que están influenciados tanto en el desarrollo, en su personalidad y en todos sus aspectos personales. Pero esa cosa, digamos, también hay comportamientos en la cual actuamos de una manera, ¿no? De una manera diferente. Por ejemplo, cuando estás con tu grupo de amigos, ¿no? Cuando estás con tu grupo de amigos, actúas, ¿no? De una manera más, no sé, una manera más confiable. Cuando estás, digamos, en clases virtuales, no actives música. No censuran después en el video. No, no como vemos, ¿no? El significado de factores biológicos y los factores ambientales. Los factores biológicos, ¿no? ¿Para qué envía el archivo? Profe, déjame copiar el título. ¿Está en el libro? La profe, disculpe. Sí, está en el libro, está en el libro, no sé. Está en el libro, está en el libro. Profe, no tengo el libro. Le estoy enviando, les estoy enviando. Estoy enviando a través del chat. Espérate un momento que está cargando. Ya. Digamos, te les estoy enviando ahorita sí, se les estoy enviando en el chat mismo. Se les estoy enviando, ¿no? Para que ustedes puedan descargar el archivo.
No es necesario copiar, porque digamos, ahí les estoy mandando el libro en PDF, está. Un ratito está que carga, ¿no? En cualquier momento se le va a aparecer en el chat. Ya. Los factores biológicos de la conducta humana. La conducta de la persona, es decir, lo que piensa, lo que siente y lo que hace, depende no solo de cómo fue criado o dónde, sino también de la interrelación de los elementos físicos y biológicos del organismo. Profe, ¿ya pasó el libro? Está subiéndose. En el chat les va a aparecer. Falta, digamos, un 30%. Todavía. Hoy día vamos a resolver la tarea. No, los factores genéticos, el cerebro y el sistema nervioso, así como las glándulas endocrinas, tienen papeles importantes en los procesos psicológicos y la conducta. Una persona con trastornos en el cerebro no tendrá la misma conducta que otra sin dificultades. Ese trastorno se puede explicar por un defecto que se hereda, que puede provocar un daño permanente, o un defecto que se adquiere a causa de un daño a una infección antes o después del nacimiento. Una persona que experimenta pérdida de la memoria y trastorno del pensamiento, quizá se golpeó la cabeza, pero los verdaderos efectos del golpe en el tejido cerebral pueden ser obvios. Uno de los procesos más importantes para la integración entre el orgánico y la conducta es lo que ocurre en el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por ejemplo, el cerebro tiene dos partes principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, incluye todas las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, los hemisferios cerebrales y la conducta. Las diferencias que existen entre los intereses y habilidades de las personas tienen que ver con la predominancia de uno de los dos hemisferios cerebrales. Profe, ¿dónde está el libro? No lo veo. Espérate. Espérate. Espérate, ya está. Ya ahorita se sube. Ya, está en el chat. Ya está. En el chat, fíjense. En el chat, fíjense. En el chat, fíjense. Ya, en el chat, fíjense. Ahí está. Ya les acabo de mandar. Ya, en el chat mismo les he enviado el libro. Sí, les acaba de aparecer un mensaje de psicología tercera. Los hemisferios cerebrales y la conducta, las diferencias que existen entre los intereses y habilidades de las personas, tienen que ver con la predominancia de cada uno de los dos hemisferios cerebrales. Se dice que en el hemisferio izquierdo controla habilidades como la escritura, la lectura, el lenguaje, la fonética, el seguir una dirección y el escuchar. Ah, por WhatsApp. No sé, si no me dejan su correo nomás al finalizar. Bueno. O si no, después te doy el número de WhatsApp, ¿o no? Ya. Se dice que es un hemisferio lógico, crítico, contable y matemático. El hemisferio derecho, por otra parte, es el encargado de las relaciones espaciales, el canto y la música, la creatividad, los sentimientos y emociones, y la expresión artística. Se dice que un hemisferio analógico que tiene visión de conjunto, para poner un ejemplo, el hemisferio derecho ve un bosque y el izquierdo cuenta el número de árboles. O si es cierto, que veo casas y estoy contando con el otro cuántas casas hay. La música como una actividad más espiritual de la persona
se encuentra en el hemisferio derecho, el creativo. Durante los primeros años de la vida, hasta los 6 aproximadamente, un niño no tiene definido el hemisferio dominante. Aunque todos usen ambos hemisferios, siempre existe una tendencia, ¿no? Siempre existe una tendencia a usar más una parte que la otra. En el hemisferio dominante, donde se procesa por primera vez la información, si se puede aprender a equilibrar las fuerzas de ambos hemisferios, se puede llegar más cerca de la capacidad potencial máxima. Esto es muy importante, ya que la gran mayoría de las personas desarrollan como hemisferio dominante el izquierdo, favorecido por la educación que se recibe en las clases. Se centra más en conocimiento de tipo lógico, memorístico. Por eso es importante realizar otro tipo de actividades para estimular el hemisferio analógico, por ejemplo, las actividades musicales. Tenemos tanto la teoría instruccionista, la teoría seleccionista. Eso les expliqué, creo que en la clase anterior, ¿no? Los factores biológicos, ¿no? La herencia. A ver, ¿cómo se, digamos, la herencia en uno de los factores biológicos? A ver, ¿qué se deberá la herencia biológica? Como verán, ¿no? ¿Cómo se saben que a veces la herencia biológica, ¿no? Ah, pues, a veces digamos que por, porque algunos padres no congenian, puede ser que el hijo salga con deformidad. ¿Sabían eso o no? No es que digamos todo está escrito. Algunos padres, ¿no? Por razones X, no congenian. No solo me refiero a lo social, sino también a lo biológico. Algunas sangres son totalmente opuestas. ¿No? La herencia biológica es en la cual la descendencia de una célula u organismo adquiere o está predispuesta a adquirir las características tanto físicas, fisiológicas, morfológicas, bioquímicas o conductuales de sus progenitores. Esas características pueden transmitirse a la generación siguiente o dar un salto y aparecer 2 o más generaciones después, en la cual incluye la herencia genética, el resultado de la replicación del ADN y de la división celular, y la herencia epigenética, resultado de entre cosas modificaciones en el ADN como el silencio o no expresión de su gen. ¿No? Por ejemplo, en el primero, la ley o principio de la uniformidad, cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. La segunda ley o principio de la segregación, un organismo individual posee dos alelos que codifican un rasgo
Y esos alelos y estos alelos se separan en proporciones iguales cuando se forman gametos. La tercera ley o principio de la combinación independiente, los genes que codifican diferentes características se distribuyen de forma independiente cuando se forman los gametos. Estos factores además pueden sufrir cambios que son transmitidos a la descendencia, en lo que da lugar a la aparición de variabilidad dentro de un mismo rasgo para individuos de una misma especie. Estos cambios se producen debido a mutación. Pueden tener como alteración o cambio en el mensaje genético de individuo. Recombinación. Se trata del proceso de rotura de una hebra ADN, que al repararse se une a una molécula de ADN diferente a aquella de la que procedía, y entrecruzamiento cromosómico, proceso por el cual los cromosomas, al aparearse durante la meiosis, intercambian fragmentos de ADN. Aunque hoy en día la palabra gen presenta múltiples significados, suele utilizarse para referirse a los factores hereditarios. También lo que influye es el sistema nervioso. El sistema nervioso que comprende, ¿no? Como les había dicho, el periférico y el neural. El sistema somático, que viene por tu voluntad, y el sistema autónomo, involuntario. En el sistema nervioso que se define, ¿no? Por el cerebro, la médula espinal, el simpático y el parasimpático, ¿no? La activación de emergencia y el parasimpático calma el cuerpo después de la emergencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría que ustedes estuvieran bueno, ahorita en un terremoto? O así como la semana pasada me tocó una paloma. No sabía cómo reaccionar, porque primera vez que me llega a suceder eso, ¿no? Tu sistema, ¿no? Se adecua a cómo reaccionar. La neurona. La neurona, como ustedes sabrán, sí, a veces decimos, no, se te voló una neurona, ¿no? O se te falta una neurona, ¿no? Creo que hemos a veces hecho esa expresión, ¿no? Acerca de la neurona, ¿no? Como dice, ¿cuántas neuronas tenemos nosotros en nuestro organismo? ¿No? ¿Cuántas neuronas tenemos nosotros en nuestro organismo? ¿No? Por ejemplo, ¿qué son las neuronas? ¿Qué son las neuronas? ¿No? ¿Qué son las neuronas en sí? ¿Cuántas neuronas tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Profesor, Dime. las neuronas son células específicas del sistema nervioso. Es una célula componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso, entre ellas mediante conexiones llamadas sinapsis o con otros tipos de células, ¿no? Como las fibras musculares en la placa motora.
Altamente diferenciadas, la mayoría de las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez. No obstante, una minoría sí lo hace. Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus funciones. Un cuerpo celular, llamado soma o pericardio central, una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, denominadas dendritas, y una prolongación larga denominada axón o cilindroeje, que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diana. Las neurogénesis en seres adultos fueron descubiertas, ¿no?, apenas en el último tercio del siglo XX. Hasta hace pocas décadas se creía que, a diferencia de la mayoría de las otras células del organismo, las neuronas normales en el individuo maduro no se regeneraban, excepto las células olfatorias. Los nervios mielinizados del sistema nervioso periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a través de la utilización del neurolema, una capa formada de los núcleos de las células Schwann. Exactamente. Se estima, ¿no?, un aproximado de 10.000 a 12.000 millones en el cerebro y de 12 billones en todo el sistema nervioso. Como ven, la neurona está formada por el soma, las dendritas y el axón, que la soma es el cuerpo celular formada por el citoplasma. Las dendritas son las partes receptoras de mensajes de la neurona y el axón es la porción emisora de mensajes de la célula. Ahora tenemos, ¿no?, el sistema nervioso central. ¿No? El sistema nervioso. ¿No? El sistema nervioso central es una estructura compleja que poseen los seres humanos y animales, tanto vertebrados e incluso algunos invertebrados, que se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, los cuales están protegidos por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Forma parte del sistema nervioso encargado de recibir y emitir señales de estímulo en todo el cuerpo, junto con el sistema nervioso periférico, compuesto por nervios sensitivos y ganglios, que se conocen como el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? ¿No? Se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos del exterior. Alguna vez, ¿no?, la han pintado de algunas personitas que controlan nuestro cerebro, ¿no? Desde chiquitos siempre nos mintieron, ¿no? Hay algunas personitas en tu cerebro que te controlan. O así como la película, ¿no?, de Intensamente. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. De esta manera, el sistema nervioso central se vale de las neuronas, tanto sensoriales y motoras, del encéfalo y de la médula espinal, para provocar las respuestas precisas a los estímulos que el cuerpo recibe. Por ello, ¿no?, por ejemplo, se puede cambiar de conductas, incluso tomando en cuenta las experiencias pasadas. La importancia del sistema nervioso central está en la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre otros, especialmente desarrolladas por el ser humano. Es decir, el sistema nervioso central nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos, de qué hacemos y qué sentimos. Como vemos, está formado por el encéfalo, que está en la caja craneana, ¿ya? Él se realiza funciones específicas de la vida mental y las actividades sensorio-perceptivas. Está formado por el cerebro,
la corteza, el frontal, temporal, parietal, occipital. El frontal se encarga de la percepción auditiva y la memoria. El temporal se encarga de la percepción auditiva y la... Contiene áreas domésticas de sensación táctil y el occipital se ocupa de la visión. Tenemos la subcorteza, el tálamo, hipotálamo, el sistema límbico. Actúa como el centro de relevo de la corteza, influye en la conducta emocional de coordinado e integrando la actividad del sistema nervioso y endocrino. El sistema límbico, formado por el hipocampo y partes del tálamo, se encarga del equilibrio emocional y el impulso sexual. El encéfalo, el cerebelo, se encarga de la coordinación motora. Y todo ello, como digo, van a tener que contestarlo en las siguientes preguntas, ¿no? Van a tener tiempo, pero estas preguntas no me las van a enviar, ¿ya? Las siguientes preguntas que se vienen no me las van a enviar. El día domingo, al iniciar las clases, ¿no? Al iniciar las clases, ¿qué es lo que va a haber? Se va a activar, digamos, les voy a enviar un cuestionario en la cual solo van a responder las preguntas, ¿no? Solo ustedes van a responder las preguntas. Estas preguntas que se presentan, ¿no? Parte media del cerebro que interviene en los procesos auditivos y visuales, ¿no? Parte media del cerebro que interviene en los procesos auditivos y visuales. No lo digas. Marca la respuesta correcta, que consideres correcta, ¿ya? Representa más del 60% del peso del cerebro humano y contiene el 70% de las neuronas en el sistema nervioso central, el bulbo raquídeo, la protuberancia, la corteza cerebral, el diencéfalo o el cerebelo. En sí son 40 preguntas, ¿no? En el área de la corteza que interviene en actitudes como aprendizaje, pensamiento, habla, se da en lo sensorial, en la motora, en lo asociativa, la cognitiva o ninguna de las anteriores. Él es la parte que recibe e interpreta la información visual. El lóbulo occipital, el temporal, el frontal, el cerebelo o el parietal. Eso sí se lo acabo de decir, ¿no? ¿Cuál es la parte que recibe e interpreta la información visual? No es que van a copiar, está en su libro. Sí lo envié por chat. Lo envié por chat. Todo eso está en su libro. No sé, arriba en su... Más arriba está. Bueno, qué extraño. Porque demoró en subir. ¿No? Demoró en subir. Ah, sí, van a responder las 20 preguntas. Las 20 preguntas van a responder, ¿no?
desde acá hasta la 20. Desde ahí hasta acá 20, porque en sí son dos cuestionarios, pero digamos para que no hagan tanto, solo 20 preguntas, nada más. Van a responder esas 20 preguntas de la actividad del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, chequenlo bien y qué problema tienen, ¿no? Pero eso no me lo van a enviar, escuchen, ¿no? Que se les quede grabado. Eso, digamos, la otra semana, ¿ya? Les voy a activar un formulario Google, ¿no? En donde ahí van a poner sus respuestas, ¿ya? Ahí van a plasmar todas sus respuestas, o sea, prácticamente van a tener toda esta semana para contestar esas 20 preguntas, ¿ya? Va a tener esta semana para contestar esas 20 preguntas. No me lo van a enviar, porque digamos automáticamente al activarle el formulario Google, les va a dar su puntaje, ¿no? Les va a dar su puntaje. ¿Ya? Les va a dar su puntaje totalmente. ¿Ya? Por eso le digo, ¿no? Todas estas preguntas van a tener ustedes una semana para responder, ¿no? Primero en su libro, en la cual, ¿no? Si tú consideras todas las preguntas correctas, el otro domingo, cuando inicie la clase, de frente vas a plasmar tus respuestas, nada más. De frente plasma tus respuestas y ahí te arrojará tu puntaje. ¿Ya? O sea, piénsenlo bien, miren, estoy dejando una semana para que ustedes lo puedan resolver. Ese primer cuestionario. Y ahí les va a arrojar su puntaje. Ahí mismito le va a arrojar su puntaje. ¿Ya? Todas esas 20 preguntas, piénsenlo bien antes de marcar. O sea, prácticamente van a tener todo una semana para responder. No, ay, estoy diciendo que no. A ver, voy a dejar de compartir. Todas esas preguntas, respóndanlo primero en su cuaderno. No me la envíen, porque el otro domingo voy a activar un formulario en la cual ustedes, no me hacen renegar, sino que digamos que el otro domingo va a activar un formulario virtual en la cual ahí van a plasmar sus respuestas. O sea, tienen una semana aproximadamente para responder. ¿No? Una semana para responder, ¿no? Ya el otro domingo, como tú ya, al fin, ahora sí voy a presentar mis respuestas. O sea, les mando al inicio, ¿no? El formulario, en donde ustedes prácticamente van a llenar cuáles consideran ustedes su respuesta correcta. En una columna la columna va a estar del 1 al 20 y las filas A, B, C, D y E. Ahí van a plasmar sus respuestas. ¿Ya? No es que me van a enviar, profe, le envío a su WhatsApp, no. Ahí va a estar plasmadas sus respuestas. ¿Ya? No es que me van a enviar, tampoco me pidan números ni nada. Ahí el otro domingo le activo su formulario. Así que piensen bien, tienen una semana para responder. ¿Ya? La otra semana activo el formulario y ahí plasman su respuesta